Supercrack Estrella presenta El viajero del tiempo Cardenal Mendoza en tiempos de los Reyes Católicos. Este es uno de los descubrimientos de viajeros del tiempo más alucinantes, descubiertos en mi canal. El Cardenal Mendoza era un viajero del tiempo, y uso de sistemas de grabación para grabar en video la rendición de Granada el 2 de enero de 1492. Todo esto queda reflejado en un cuadro del año 1882. Pradilla el pintor representa el momento en que el rey granadino Boabdil el Chico hace entrega de las llaves de la ciudad a los reyes católicos, el 2 de enero de 1492. El pintor quiso impactar a la opinión pública de la época, por lo que no dudó en pintar un cuadro poblado por un buen puñado de personajes. En el cuadro aparece el Cardenal Mendoza, un viajero del tiempo, como demostraremos en este video. El Cardenal Mendoza viajó al pasado con una máquina del tiempo y recogió una caja de plomo que guardaba la tabla que Pilatos mandó poner en lo alto de la cruz, sobre la cabeza de Jesucristo. Sí, amigos, esto es cierto. Este Cardenal Mendoza, que vivió en la época de los Reyes Católicos, viajó a la época de Jesús Cristo y se llevó caja de plomo que guardaba la tabla que Pilatos mandó poner en lo alto de la cruz, sobre la cabeza de Jesucristo. Como lo escuchas, hay pruebas de que el día de su muerte apareció esta máquina del tiempo. Pero además este viajero del tiempo usó de un dispositivo para grabar la rendición de Granada el 2 de enero de 1492, esta cámara de video no la tiene el Cardenal Mendoza, esto que quede claro, pero la tiene uno de sus sirvientes, un heraldo de los Reyes Católicos, en el cuadro que representa la rendición de Granada, y es el que tiene colgando en su cuello esta cámara de video que graba la rendición de Granada el 2 de enero de 1492, a la derecha del cuadro el Cardenal Mendoza, que se llamaba Pedro González de Mendoza. La cámara de fotos era del matemático noruego Carl Stormer. Pedro González de Mendoza fue un eclesiástico, político, militar y mecenas castellano, conocido como Gran Cardenal de España. También fue conocido en su tiempo como el tercer rey de España, después de la reina Isabel la Católica y su esposo Fernando. En efecto, su poder llegó a ser inmenso, y su papel como consejero en la España de finales del siglo XV fue decisivo. Él era un viajero del tiempo, como mostraremos en este video. Nacido el 3 de mayo de 1428 en Guadalajara, estudió en Salamanca y fue nombrado obispo de Calahorra en 1454, de Sigüenza 1467 y arzobispo de Sevilla 1474. Fue fiel consejero de Enrique IV, de quien recibió entre otras mercedes las tercias de Guadalajara en 1466, y por quien combate en 1467 en Olmedo, junto a su familia, contra el bando del Marqués de Villena. Asimismo fue nombrado cardenal en 1473 en vida de Enrique IV y arzobispo de Toledo y primado de España en 1482 con los Reyes Católicos. Cambió su cardenalato de Santa María Dominica por el de la Santa Cruz en 1478, por devoción propia y familiar. En la Edad Media se nombraba un solo cardenal en toda España, el llamado Cardenal de España, con lo que este título de príncipe de la Iglesia tenía más relevancia que en la actualidad, debiendo reparar y mantener una basílica en Roma, y recibiendo las rentas que la misma proporcionaba. Incluso el rey Luis XI de Francia le concedió una abadía en Normandía-Frecamp, 1478, por su mediación en evitar una nueva guerra entre Aragón y Francia por el Rosellón. Aunque los Mendoza fueron inicialmente los guardianes de la princesa Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV y sobrina de Isabel la Católica, e importantes partidarios de Juana, fue su cambio de bando en 1473 al lado de Isabel, posiblemente tanto por las ventajas que se obtendrían a cambio de su apoyo como por ser Fernando tataranieto de Pedro González de Mendoza, el de Aljubarrota, y por la intercesión en favor de Fernando del cardenal Rodrigo Borgia, futuro Alejandro VI, y quien le lograra el cardenalato, lo que ayudó al encumbramiento de la familia, y a que Isabel conservara la corona de Castilla desde 1474. El cardenal se distinguió tanto en la Guerra Civil, sitio de Zamora y Batalla de Toro, como en la Guerra de Granada, siendo él quien bendijo la Granada recién conquistada. Consejero de los reyes, contribuyó al sometimiento de la nobleza y a la pacificación y grandeza del reino. El escudo nobiliario con las bandas verdes y la divisa Ave María de los Mendoza era respetado en toda la península. Dice Madariaga del Gran Cardenal Mendoza que cuando los Reyes Católicos pensaron en instaurar la Inquisición 1477 por indicación del clero, le trasladaron la labor y se dedicó a ello de un modo evangélico mediante predicación, escuelas y la persuasión, y como eso no diera resultado, en 1479 fue apartado del asunto y los reyes fundaron la Inquisición.
Su mecenazgo, magnanimidad, y su carácter autoritario, fueron leyenda. Como toda la familia, fue hombre de gran cultura, tuvo una gran biblioteca, escribió poemas no muy buenos y fue mecenas de las artes, y uno de los que introdujeron en España el estilo arquitectónico renacentista italiano, fundó el Colegio de Santa Cruz, Santa Croce en español en Valladolid en 1479, cuyo edificio se levantó en 1486, y quiso en su testamento de 1494 que la obra fuera acabada por Lorenzo de Vázquez, ordenó obras importantes en la Catedral de Toledo, un retablo para San Francisco Guadalajara, la iglesia de Santa Cruz Sevilla y redecoró la iglesia de Santa Croce Roma, entre otras obras. Protegió y trajo desde el convento de la Salceda, cerca de Tendilla, al prior del mismo Cisneros para ser confesor de Isabel la Católica, pues Fray Hernando de Talavera, el confesor, era ahora arzobispo de Granada. Cisneros llegaría luego a arzobispo y cardenal. Alonso de Quintanilla le presentó a Colón y él le presentó a los reyes católicos, protegiéndole activamente y contribuyendo a que no fuera a exponer su proyecto a otros reinos. Fue quien le agasajó e introdujo en la nobleza al regreso de su primer viaje, 1493. Debido a las capitulaciones, si Colón descubría tierras automáticamente se convertía en noble principal del reino. Tuvo 3 hijos, los bellos pecados del cardenal según Isabel la Católica, los 2 primeros con la portuguesa Mencía de Lemos, que vino a Castilla con el séquito de la segunda esposa de Enrique IV, logrando del Papa su reconocimiento y legitimación durante la embajada del segundo conde de Tendilla, su sobrino favorito en 1486. Durante 2 años estuvo varios períodos en el castillo de Manzanares, junto a Mencía. Más adelante tuvo un tercer hijo con la vallisoletana Inés de Tobar, Juan Hurtado de Mendoza, también legitimado. Muerte. Murió 11 de enero de 1495 en esa misma ciudad. En Guadalajara, y su cadáver fue transportado en angarillas desde allí hasta Toledo, donde se le enterró en la catedral en el primer sepulcro de tipo renacentista hecho en Castilla por decisión de su hijo mayor y sus sobrinos Tendillas Íñigo y Diego. Se cree que fue diseñado por el florentino Antonio Sansovino a su paso hacia Lisboa. Le sucedió Cisneros en el arzobispado de Toledo. Hablemos ahora del cuadro donde aparece el viajero del tiempo, el cardenal Mendoza, y un heraldo de los reyes católicos que tiene una cámara de video colgada de su cuello para grabar la rendición de Granada el 2 de enero de 1492. La rendición de Granada 1882, de Francisco Pradilla. Es importante señalar que este pintor Francisco Pradilla, estaba vivo cuando Nikola Tesla realizó su experimento de viaje en el tiempo en 1889 en Francia. Francisco Pradilla tenía 41 años cuando en 1889 Nikola Tesla inventó su máquina del tiempo y la probó, por lo que pensamos que este pintor español participó junto a otros pintores famosos de la época en aquel experimento, por lo menos tuvo información de él, y seguramente pudo ver lo que grabaron esos viajeros del tiempo en sus cámaras. Otro pintor que participó en el experimento de viaje en el tiempo, y tuvo información de ese viaje en el tiempo, fue pintor alemán Johannes Raphael Welle, que pintó el cuadro La foto milagrosa de Cristo en los trigales con los 12 apóstoles. Hablemos ahora del cuadro donde aparece el viajero del tiempo, el cardenal Mendoza, y un heraldo de los reyes católicos que tiene una cámara del matemático Carles Tormer. La rendición de Granada resulta ser una de las obras claves de la pintura española del siglo XIX, y su autor, el maño Francisco Pradilla, uno de los pintores más dotados de su época, y para mí uno de los mejores de la historia de España. Asimismo, tuvo el honor de ser director tanto de la Real Academia de España en Roma como del Museo del Prado. Francisco Pradilla nació el 24 de julio de 1848 en Villanueva de Gállego, Zaragoza, formándose en la capital maña con el escenógrafo Manuel Salvador. Francisco quiso picar más alto y por eso decide trasladarse a Madrid e ingresar en la Real Academia de San Fernando. Obtiene en 1874 una pensión para trasladarse a la Academia Española de Bellas Artes, fundada en Roma por Emilio Castelar, y continuar su aprendizaje, quedándose en tierras italianas unos 10 años. Su primer cuadro de importancia para las oposiciones a la pensión de la Academia Española en Roma fue El rapto de las Sabinas, 1874. En 1878 envió su doña Juana la Loca a la Exposición Nacional de ese año, obteniendo una medalla de honor gracias a la brillantez y la fuerza de su estilo realista, en el que las pinceladas de óleo vibran y se aprecian claramente en el lienzo. El éxito obtenido motivó que el Senado le encargara el cuadro de la rendición de Granada, 1882. Un año de este logro obtuvo otro.
Fue nombrado director de la Academia Española en Roma, cargo que abandonó después de 2 años para regresar a Madrid. Se piensa que esta renuncia se produjo al decepcionarse por los engorrosos trámites burocráticos que dificultaban la gestión y le impedían dedicarse a pintar. Sin embargo, el 3 de febrero de 1896 aceptó el cargo de director del Museo del Prado, siendo sustituido 2 años después por el hasta entonces subdirector, el pintor Luis Álvarez Catalá, que contaba con el apoyo institucional de la reina María Cristina. Francisco Pradilla consiguió situar a las grandes composiciones históricas, que tanto éxito tuvieron en el siglo XIX español, en lo más alto de la pintura europea. Su Doña Juana la Loca bien puede considerarse como una de las mejores obras del siglo, obteniendo con ella un clamoroso éxito, no solo en España sino en las capitales artísticas del viejo continente. Entre su amplia producción destacan los cuadros de género y los retratos, así como la decoración del madrileño Palacio de Linares. Pradilla falleció en Madrid en 1921. Historia del cuadro y preparación. El éxito que obtuvo Francisco Pradilla en las exposiciones nacionales hizo que el Senado, por medio de su presidente, el marqués de Barsanayana, un encargo formal de pintar uno de los sucesos más trascendentales de la historia de España, lo que le obligara en 1879 a ausentarse a Roma para documentarse y conocer in situ los parajes donde ocurrieron los hechos. El tema que le solicitaba el Senado era la rendición de Granada, de gran complejidad por las numerosas figuras necesarias en la composición y que Pradilla abordó con gran ambición. En los primeros días del mes de julio del mismo año partía de Roma rumbo a Madrid, viajando desde allí a varias ciudades de Andalucía, visitando particularmente Granada, ciudad en la que estudia y toma apuntes, y pinta acuarelas con los más bellos paisajes granadinos y vistas de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín. Le interesa el estudio de los pormenores, el cual debía ser necesariamente ímprobo y extenso, al tratarse de un asunto concreto en época y lugar conocidos y en el que figuraban muchos personajes históricos. En estos primeros momentos visita la catedral, donde estudia y copia el relieve de madera pintada del altar de la Capilla de los Reyes, obra de Felipe Bigarny, realizada en 1521 en el zócalo del retablo, en una de cuyas escenas se interpreta el instante que Pradilla traslada al lienzo. Bigarny coloca a la reina Isabel en el centro, al cardenal Mendoza a su derecha y al rey Fernando a su izquierda. Y Pradilla en cambio, sitúa a Fernando en el centro y a la derecha a la reina Isabel. También en la catedral copia los retratos de los reyes católicos pintados por Leal, tomando también apuntes de los cetros y coronas de los monarcas, que se hallan conservados en la capilla real de la catedral granadina. En la Alhambra toma notas de sus muros y relieves, de los distintos tipos de escritura y signos arabescos. El ansia de perfección le hace buscar fuentes más auténticas y reales. Para ello se desplaza a Marruecos, allí busca los rasgos físicos de sus habitantes, sus formas de vestir y sus costumbres, lo que posteriormente utilizará en la composición de la corte mora. Para dar mayor fidelidad a los personajes del cuadro pinta retratos de sus amigos, trasladándolos más tarde a la composición definitiva, como el de don Benito Hernando, catedrático de terapéutica, que aparece vestido de monje. Pradilla traslada al lienzo. Bigarny coloca a la reina Isabel en el centro, al cardenal Mendoza a su derecha. Aquí aparece nuestro viajero del tiempo, el cardenal Mendoza. Datos de que el cardenal Mendoza era un viajero del tiempo. Una prueba de que era un viajero del tiempo es que tenía cosas de la época de Jesús Cristo en su poder. Otra prueba es que el día que murió apareció una máquina de tiempo en forma de cruz. El misterio de la aparición de cruces luminosas en distintos puntos de la Alcarria. ¿Fenómenos meteorológicos o de origen divino? ¿Qué significado tienen? ¿Por qué existen testimonios de la aparición de cruces luminosas en momentos y lugares concretos? A veces ocurren sucesos que muchos los identifican y atribuyen a fenómenos meteorológicos totalmente probados y estudiados, pero que para otros se trataría de prodigios de origen divino, ya que donde se han manifestado siempre ha ocurrido un milagro, han traído la abundancia en épocas de escasez o han acompañado a fieles devotos en su partida. Son sucesos que nos encontramos desde tiempos remotos y en diferentes partes del mundo. Guadalajara misteriosa. Se trataba de una historia ocurrida en esta ciudad en el año 1414, exactamente a un 18 de marzo.
La aparición de una extraña cruz en el cielo. A modo de recordatorio diremos que algo parecido ocurrió en Buen Día en marzo de 1955, en el camino de Villalba del Rey se encontraba una cruz de madera a la que todo el mundo la llamaba la Cruz del Calvario, era un lugar donde la gente iba a rezar, a pedir por sus enfermos. En unos informes sobre casos y procesos realizados por la Santa Inquisición se narran los testimonios de unas mujeres que estaban realizando sus oraciones y de cómo un día de los muchos otros que habían acudido a rezar algo llamó su atención. Se percataron de que algo ocurría en el cielo, era como un destello que más tarde se convirtió en algo muy definido, lo describieron como una luz brillante en forma de cruz y no dudaban de que aquello fuera la sagrada forma. Durante mucho tiempo uno de esos enigmas han sido las cruces de luz en el cielo. Pero volvamos a Guadalajara, a un hecho que ocurrió en la muerte del cardenal Mendoza, nacido en esta ciudad un 3 de mayo de 1428, festividad de la Santa Cruz. Fecha que le marcó desde joven ya que procesó una gran devoción hacia la cruz, un potente fervor religioso que le influenció en todas sus decisiones y actos. En su escudo cardenalicio se distingue una cruz patriarcal, como signo de su devoción. Según las crónicas llegó a colocar personalmente la cruz primacial sobre la Torre de la Vela en la Alhambra de Granada el 2 de enero de 1492, culminando la reconquista y expulsión de los musulmanes de la península ibérica, cruz que pidió en su testamento que se custodiara para siempre en la Catedral de Toledo y no saliera nunca de ella salvo para procesiones. Fundó muchas instituciones y todas ellas bajo el nombre de la Cruz. Colegios, iglesias, hospitales y lo hizo en Valladolid, Sevilla, Toledo, incluso reformó la iglesia romana de la Santa Cruz de Jerusalén, donde cuentan que en esa obra los obreros encontraron entre los muros una caja de plomo que guardaba la tabla que Pilatos mandó poner en lo alto de la cruz, sobre la cabeza de Jesucristo. El cardenal Mendoza sabía que estaba allí gracias a la información que tenía del uso de la máquina del tiempo. El cardenal Mendoza murió en Guadalajara un 11 de enero de 1495 a los 66 años tras una enfermedad renal. Se encontraba en el Palacio de los Mendoza, que lindaba con la iglesia de Santa María, en sus últimas horas de vida, donde ya casi no le quedaba aliento y ocurrió algo excepcional. Al amanecer apareció sobre el edificio una gran cruz blanca de Jerusalén, era grande y luminosa. El primer testigo de esta aparición fue Bernardino de Mendoza, conde de Coruña, quien le explicó al cardenal lo que estaba ocurriendo. Los vecinos comenzaron a reunirse en los alrededores del palacio para rezar y arrodillarse. Se mandó que se hiciese una misa en la que, con un crucifijo en la mano, recibió la extrema unción. Tras 2 horas de misa el cardenal falleció, momento justo en que la cruz desapareció del cielo. Pero algo más curioso sucedió según cuenta el cronista Núñez de Castro en su historia de la ciudad de Guadalajara, donde añade algo más a esta aparición. Narra que apenas desapareció la cruz que se mantenía en los aires, en las losas del patio del Palacio de los Mendoza apareció formada con la hierba una cruz milagrosa que no han logrado borrar ni deshacer a día de hoy. El cardenal Mendoza fue enterrado en la Catedral de Toledo y con él su historia. Otro pintor que usó de esta máquina de tiempo para realizar sus pinturas fue el alemán Johannes Raphael Welle. En la red circula una foto en blanco y negro que se ha identificado como siendo de José de Arimatea y Jesús hablando animadamente, caminando en un campo, al parecer, no está claro, de trigales, seguidos más atrás de quien ha sido identificado como el apóstol Juan, y alcanza a insinuarse otro grupo que sigue a estos protagonistas principales de la escena. Esta es la foto. Y ella trasluce autenticidad confirmada por muchos expertos, pero naturalmente no existían cámaras fotográficas en esos días. Entonces solo puede ser un caso de cronovisor, es decir, una foto que capta el pasado. De hecho se dice que fue tomada en la Tierra Santa, en el actual Estado de Israel, en el año 1950, supuestamente en el Valle del Jordán, por un creyente que deseaba ardientemente captar algo de Jesús andando por esas tierras, cosa bastante difícil de percibir en la actualidad. Y al revelarla, se dice, apareció esta escena. La foto permaneció en el dormitorio de una vidente católica venezolana que está pendiente de beatificación, María Esperanza, hasta el día de su muerte. Ella afirmó en vida haber tenido visiones de la Virgen y del mismo Jesús, lo que de alguna manera para algunos la autentifica, ya que una vidente no iba a atesorar una falsificación, pero lo real es que la foto está realizada del viaje en el tiempo del año 1889 realizado por Nikola Tesla. El por qué esta señora tenía de la fotografía del pasado ese es otro misterio para otro día.
Pero hay una vuelta de tuerca que hace de este caso un desconcertante juego de espejos, ya que la foto en cuestión es extraordinariamente parecida a un cuadro del pintor alemán Johannes Raphael Welle. La explicación a todo esto es que Johannes Raphael Welle realizó este cuadro mirando una grabación del pasado. ¿Será una foto de este cuadro? Si lo fuera estaría develado el misterio, pero al parecer no lo es. Veamos una foto del cuadro del pintor alemán. Sin duda tiene una apariencia de estampita religiosa y obviamente carece de credibilidad como foto real. La foto que analizamos posee el blanqueo producido por el sol que baña las imágenes como se supone que sucedería en una foto de exteriores, lo que no existe en la foto del cuadro de Johannes Raphael Welle. Pero además la expresión general de las figuras en la foto del cuadro carecen de la impronta de una foto real. Puede verse además que la inclinación de la cabeza, tanto del apóstol Juan como de Jesús, difieren si comparamos las dos fotos. Veamos. Las diferencias entonces entre la foto del cuadro de Johannes Raphael Welle y la foto que venimos analizando son insalvables, incluso suponiendo los recursos y artimañas del Photoshop. Digamos que tienen una ADN diferente, si bien la escena curiosamente es la misma. Esto nos introduce en un espacio de misterio similar al del sudario de Turín o la tilma de Juan Diego, o, más actualmente, a la igualmente pendiente de explicación imagen del rostro de Cristo, según el sudario de Turín, que apareció en los crop circle de los campos de cereales de Inglaterra. No hay un análisis pedestre que explique a cabalidad todas estas cosas ni el misterio que comentamos. Como apareció la foto de una escena de hace más de 2000 años, que es idéntica a la de un cuadro pintado en el año 1900, y no pretendemos aquí resolver este doble misterio que pertenece al ámbito de la fe. Pero, ya que se hizo pública una escena inesperada del ministerio carnal del Hijo de Dios, podemos ahondar en el significado de la misma, es decir, intentar desentrañar qué nos dice hoy esta escena y por qué es relevante para nuestros días. Véase que un falsificador, en todo caso, hubiera puesto a Jesús conversando con el apóstol Pedro, ya que José de Arimatea apenas aparece en los evangelios luego de la muerte de Jesús. Es decir, esta escena es una distorsión de la imagen que generalmente nos hacemos de Jesús Yeshua caminando acompañado de sus discípulos por los paisajes de la Tierra Santa, ya que introduce un personaje ajeno a ellos en forma protagónica, y el análisis de lo que la tradición cuenta sobre José de Arimatea puede darnos pistas sorprendentes que expliquen de algún modo su aparición en esta foto y aporte elementos de mucho interés sobre la expansión del evangelio en los primeros siglos, mucho más allá de las fronteras de las tierras bíblicas. Porque la foto, que es idéntica a la pintura y tiene la particularidad de no parecer un foto a imágenes de una pintura sino a personas reales, es necesario entonces la participación de expertos. Después de un análisis minucioso, uno de ellos, Rich Cathy, de Somers, de Nueva York, llegó a la conclusión de que la fotografía de la que hemos estado hablando es una imagen de personas reales y no una fotografía del óleo de Johannes Raphael Welle. La fotografía es de muy baja resolución porque está realizada con la cámara del matemático noruego Karl Stormer, que también participó en ese viaje en el tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.